Bueno, segunda parte del programa, estamos con Ana Portillo del Servicio de Paz y Justicia. ¿Por qué la invitamos a ella? Por una sencilla razón. Esta semana se conoció una resolución del Ministerio de Educación y Ciencias en la que un material que preparó el Servicio de Paz y Justicia sobre educación sexual fue dejado de lado, fue marginado, y queríamos hablar de ella, con ella de eso. Lo hablamos también en ABC Cardinal en las 7:30 un poquito y ahora lo vamos a profundizar un poco. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Muy bien, Enrique. Un gusto estar acá. Gracias, muy amable. Bueno, hablamos nosotros el viernes con Ramón de Serpac también sobre el tema y yo no quiero repetir mucho la entrevista, pero para la gente que no se enganchó, hay como dos aspectos diferenciados, ¿verdad? Un aspecto institucional y el otro aspecto del contenido. Y yo quiero hablar de los dos temas, pero rápido, así a toda velocidad pasar el tema institucional. Pues, aunque él explicó que esto se hizo con el ministerio y que después gente en el ministerio trató de modificar los contenidos y que por eso ustedes publicaron solo, yo creo que se le dio excusa a la gente del Ministerio de Educación y Ciencias de sacar el material de ustedes porque no se pasó a través de ellos. ¿Es correcto eso, Ana? ¿O qué valoración hacen ustedes? Hay dos aspectos en términos del proceso que tiene el Serpac con el Ministerio de Educación. En primer lugar, nosotros tenemos ya un proceso largo respecto a la educación en derechos humanos. Desde el año 2009 existe un trabajo conjunto en el tema del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Ese plan se aprobó hasta cierta instancia, hasta el año 2012, y luego hasta ahí quedó estancado. Y a partir de eso fuimos... Hasta el 2012. Hasta el 2012, en parte por la presión contra el marco rector pedagógico, que era uno de los aspectos que estaban tocados justamente en ese plan. El plan fue prácticamente cajoneado después. Espera, acordate que nos está viendo gente que no tiene idea, ni yo tampoco. Yo estoy con la gente. Marco rector pedagógico incluye el tema de educación sexual. Por eso... Es el marco rector pedagógico de la educación integral de la sexualidad. Ajá. Que en el 2011 ya el MEC había aprobado y luego desaprobó por la presión de ciertos grupos fundamentalistas religiosos. Entonces, en ese marco ya hay un trabajo de largo alcance con el MEC y en última instancia ya existió un convenio que se iba a renovar el año pasado y que a partir de, digamos, todas estas movidas políticas del cambio de gestión del ministerio también quedó en stand-by. Nosotros nunca tuvimos un dictamen oficial de por qué no hay una respuesta respecto a ese convenio, si se rechaza, si se aprueba. Y también en el marco de esos debates estaba la construcción de los materiales. Ahora, espera, una cosita previa nomás. Sí. Cuando vos estás hablando ya del ministerio de Eduardo Peta. No, el ministro anterior a Eduardo Peta, aún en el gobierno de Horacio Cartes. El señor Riera. No, el que estuvo después del señor Riera. Ya. Sí. Perdón, estoy con una laguna mental. Sí. Bueno, sí, ya sabemos. El que estuvo después de Riera. Por un lado está ese proceso, pero por otro lado hay un elemento importante a tener en cuenta. Es cierto que el ministerio tiene prerrogativas respecto a los materiales de uso formal en aula y de introducción oficial en la escuela, pero el ministerio no tiene prerrogativas de la libertad de cualquier organización editorial o persona de publicar un material orientado a docentes y que los docentes puedan utilizarlo. Y voy a poner ejemplos bien simples respecto a esto. Un docente en aula puede utilizar la Biblia, puede utilizar el Manifiesto Comunista, puede utilizar un libro biográfico de Hitler, puede nombrar Mi Lucha, y el ministerio no tiene derecho a censurar eso porque la libertad de cátedra y la libertad intelectual del docente como profesional mayor de edad es una garantía constitucional. Sí, tiene rango constitucional. Estamos totalmente de acuerdo. El punto en discusión nomás, acuérdense que estamos discutiendo dos temas separados, después vamos a entrar en el contenido del asunto. Entonces, Ana, no, estamos totalmente de acuerdo. La libertad de cátedra es una cosa que no está en discusión porque tiene rango constitucional, no está en discusión. Lo que está en discusión es si el material utilizaría los canales institucionales del Ministerio de Educación y Ciencia para llegar. Porque esa es la atribución que tiene, a mi modo de ver, en forma excluyente el ministro o el ministerio. Es decir, bueno, esto entra, esto no entra, de acuerdo a mi gerenciamiento de la gestión. Porque yo soy el representante del poder político, desde el punto de vista legal, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión que quiero que especifiques un poquito. Yo entiendo que, o sea, si yo soy profesor
por decirte, en tercero de la media, obviamente voy a llevar el manifiesto comunista y voy a decir, miren chicos, en 1848 se publicó este libro y dice tal cosa. O sea, pero convengamos que es otra cosa muy distinta que el manifiesto comunista use el canal de distribución del ministro, ¿verdad? Del ministerio. Sí, de hecho lo que tiene que quedar claro es que este material no estaba preparado para distribución directa en aula ni para los estudiantes directamente. Y eso está súper claro en toda la introducción del material. De hecho, está orientado a una modalidad específica de la educación, que es la educación permanente, que se da a personas a partir de 15 años. Es lo que anteriormente se conocía como educación de adultos. Es una modalidad especial para aquellas personas que no pudieron seguir la trayectoria educativa, digamos, pensada para su rango de edad específico. Entonces, en ese sentido, hay una expresión al menos equivocada o no vista en profundidad en la resolución, porque acá habla de que se trata de un material para todos los niveles y no es así. Acá vemos en la tapa del material, dice educación permanente, guía para docentes. Esto no es para entregarle directamente a un estudiante. Es un material optativo de planificación docente, ni siquiera tiene por qué estar en una escuela y no se ha repartido en escuelas. Es algo que cualquier docente del país puede descargar y utilizar si así lo considera pertinente para una planificación de aula. Nos decía Ramón que eso está ahora mismo colgado en la web, digamos que está... Sí, bueno, pero eso es una, digamos, libre de libre uso de Serpas, no hay tiempo que meterse con eso. Nomás es la red de distribución. Sí. Porque además yo estoy aprovechando el documento que tenés en la... ¿Me permitís? Sí, por supuesto. El otro. La resolución. Esta resolución, estimado amigo, se puede ver acá en cámara, la resolución que se publicó también ya. ¿Me quedo acá? Bueno. ¿Ustedes que creen que me puedo quedar así con mucha...? No, quiero que vean nomás el documento, estimados amigos. Porque lo que quiero... A ver, si pueden mirar. Ahí está. Bueno, este documento, estimados amigos, nos da pie a todos los paraguayos a hacer una pequeña consideración que voy a señalar ahora. Dice que el tema contiene elementos de construcción de identificación sexual libertinamente y en cierta forma contrario al esquema de valores y compañía. A donde yo quiero llegar con eso, Ana, es que yo, por lo que el Ministerio hizo en esa resolución, estoy cuestionando lo que está haciendo con Decisiones, la ONG que distribuye este material. Ese material, exactamente. Que es un material efectivamente también totalmente, o sea, no también, es un material, digamos, totalmente sesgado y que sí está usando la redistribución del Ministerio. Totalmente. ¿Entendés? O sea, ese papel que el Ministerio sacó para ustedes, ahora vamos a exigir que se aplique a Decisiones. Totalmente. ¿Entendés? Porque yo creo que, a ver, desde el punto de vista del funcionamiento institucional, por eso yo quería dividir la conversación, ese papel es correcto. O sea, no se puede pasar sin que el ministro diga, ok. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ah, no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que cualquier material de uso directo en el aula tiene que pasar antes por el ministerio, pero no estamos de acuerdo en que este material fue elaborado con esa intención. No, yo no estoy discutiendo eso. No, es que yo estoy de acuerdo contigo en eso. Digo, mi planteo es que nosotros tenemos que hacer una reconstrucción institucional del ministerio. Yo creo que Eduardo Peta está haciendo una reconstrucción institucional del ministerio. Te puede o no gustar cuál es su visión del mundo, ese es otro tema. El tipo está haciendo una reconstrucción institucional del ministerio que estaba destruido. El Ministerio de Educación estaba destruido en 70 direcciones autónomas. Cada uno andaba por su cabeza y cada uno hacía lo que quería. Y eso no puede funcionar así. Entonces, primero, reivindico ese papel. Ahora entremos en el contenido, que es, a mi modo de ver, el punto. Digamos, el otro punto central. Libertinos. Ustedes son unos libertinos, Ana. O sea, ¿cómo lo que es el tema? Explícame. O sea, primero quiero saber cuál es la reacción que ustedes tomaron cuando el Ministerio emite una resolución donde dice que el material es libertino. Bueno, en primer lugar, la resolución concretamente no menciona el Servicio Paz y Justicia en ningún momento. Entonces, al ver el título idéntico al de nuestro material,
nos entró la duda razonable de si se refería concretamente a este material, ¿verdad? Pero es evidente que sí, y como consta en nuestro comunicado, nos dimos por aludidos literalmente. Ahora examinamos muy detalladamente el contenido de esta resolución y nos encontramos con varias incongruencias. En primer lugar, si yo me encuentro con un material de educación sexual, tengo una serie de direcciones que supuestamente lo han evaluado, lo que corresponde es comunicarme con los autores de este material y dar un dictamen técnico. En la página 15, este concepto es inapropiado porque este autor está en desuso, porque fue refutado por este otro autor. Esto no es adecuado para este nivel. Una serie de dictámenes técnicos. No hay ningún aspecto técnico en esta resolución. Ni siquiera se refieren a contenidos específicos del material, simplemente hablan de expresiones vagas y bastante subjetivas como libertinaje o subvaloración de la masculinidad y la feminidad. Entonces, nosotros necesitamos realmente que el MEC nos acerque un dictamen oficial avalado, bien fundamentado, para poder discutir qué se puede corregir de este material. Además, yo te voy a decir una cosa, esto ya es a título personal y no tiene nada que ver con la entrevista propiamente, pero yo quiero decir algo. Cuando alguien en el Estado, estimados amigos, empieza a usar una terminología que implica valoraciones genéricas y vagas, como por ejemplo libertinaje, estamos en peligro. No hay tal cosa en derecho como el libertinaje. O somos libres o no somos libres. Si usamos la libertad ABCD, pues señores del Ministerio de Educación y Ciencia, ustedes tienen que vérselas con el artículo 25 de nuestra Constitución. No, nadie en el Estado tiene ningún derecho, no hay autorización constitucional para que el Estado califique una conducta de libertinaje o no libertinaje. Las conductas son delitos o son toleradas, o son normales, punto y se acabó. La conducta que no es tolerada es delito y la otra conducta es la normal. Entonces, eso de calificar a una cosa como libertina, por Dios, perdón por la perorata, Ana, pero por Dios, ¿qué les pasa? Totalmente. Y discutamos sobre fundamentos científicos. Ahora vamos a entrar, damos un termino a la pausa y entramos sobre el tema de los científicos que está en el documento. En esta última parte vamos a conversar con Ana sobre el tema del contenido de ese material, Ana. Y yo te voy a plantear de entrada lo que estábamos hablando fuera del micrófono, porque tenemos 6 minutos, así que tenemos que ser rápidos. Vos te encontrás en el ministerio con una barrera, que es una barrera cultural, que te dice, acá en este ministerio, en nuestro país, hay masculinidad, feminidad, punto. Y no pongas ninguna otra cosa. ¿Eso es lo que pasó? Eso es lo que está pasando, de hecho, cuando hay declaraciones de que se le quiere enseñar a los niños que el género está por fuera de la biología, una serie de declaraciones que no tienen base científica real y que hablan, como justamente hablábamos fuera de cámaras, de que hay un supuesto fundamento biológico, un consenso de la biología, cuando la comunidad científica está en debate de estos temas. La comunidad científica no plantea una biología binaria ni para la especie humana, ni siquiera para otras especies. ¿Qué es biología binaria? Biología binaria es una idea de hombre y mujer ultra acotada, donde las características no se pueden compartir. Y pongo el ejemplo que te estaba dando hace rato. Decimos que hay una idea de lo que es masculino y femenino y que esa idea de masculino y femenino se asocia a ciertas características. Pongamos un ejemplo. Los hombres usan pelo corto, las mujeres usan pelo largo. Eso es una construcción cultural. Tenemos un montón de figuras históricas que hoy no estamos dudando si eran hombres o mujeres que utilizaban características o género o una vestimenta que no tenía que ver con lo que hoy nosotros asociamos como masculino. Jesucristo usaba pelo largo y usaba una túnica, no usaba pantalón, ni pelo corto, ni se afeitaba la barba. Entonces, acá estamos forzando conceptos y estamos hablando de una veracidad científica que está muy planteada de manera muy manipuladora.
La transexualidad, la diversidad de géneros existió Yo siempre. creo que el cuestionamiento, Ana, como te dije fuera de aire, y tuvimos una conversación acá por eso, no, yo una cosa que quiero señalarte nomás, lo que pasa es que cuando vos convertís la excepción en la generalidad es donde entra el choque, ¿entendés? Y esa parte yo creo que no está bien desarrollada. Y hablemos de las excepciones y las generalidades. Primero, es discutible lo de la excepción y la generalidad, porque para mucha gente, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres es una excepción y hoy las estadísticas están mostrando que es una generalidad. O para mucha gente, las familias que no tienen papá y mamá, esa construcción de papá y mamá son una excepción, son una generalidad, quiero decir, y hoy vemos que son una excepción cuando la mayoría de nuestras familias están encabezados por madres solteras o por abuelas. Entonces, es discutible lo de la excepcionalidad y la generalidad. No, pero convengamos que lo que no es discutible en esos términos, creo yo, ¿verdad? Esta es una opinión personal, es que el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina. En términos genéricos, esa es la construcción anatómica, ¿verdad? Que obviamente hay construcciones anatómicas que son distintas, sí, eso es categórico, o sea, la transexualidad, el hermafroditismo, las cuestiones que vemos, que la ciencia está viendo. Lo que digo es que el planteo de que estas excepciones tienen que servir para interpretar la generalidad es donde creo que se genera el choque cultural con la gente que está en el ministerio. Pero en la ciencia constantemente las excepciones son lo que cuestiona la generalidad como ley. Y eso es un principio básico de la ciencia. Del momento que hay una excepción, yo no puedo convertir en una ley si existe la excepción. En todo caso, es una ley relativizable. Porque es que lo que plantean como ley, todos los hombres nacieron con pene y todas las mujeres nacieron con vagina, y no importa cómo se sienta la persona, no importa la identidad que construya a lo largo de la historia de su vida, no importa en qué cultura nace. Y aparte, es discutible lo de la excepcionalidad y la regla cuando hay un montón de evidencia antropológica de que han existido un montón de culturas que tuvieron más de 2 géneros y que no tenía que ver eso asociado directamente a sus genitales, si tiene pene o vagina. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es utilizar una construcción occidental, cristiana, para generalizar el género humano. Y eso es una mediocridad total, porque hay un montón de evidencia científica sobre eso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que nosotros tenemos que trabajar sobre la ciencia. La parte donde no sé si estoy tan de acuerdo contigo es que nosotros podemos trabajar sobre la ciencia olvidándonos en qué cultura vivimos. ¿A qué quiero llegar con eso, Ana? Pues yo no soy cristiano y además le combato al cristianismo en todo lo que pretende establecer como abuso y autoridad, ¿verdad? Pero convengamos que nosotros vivimos en una cultura, no en cualquier cultura. Y yo creo que eso también tiene que estar, digamos, de alguna forma reflejado en... Y no estoy diciendo que haya que poner la Biblia, no. Estoy diciendo, esta es nuestra cultura. O sea, nosotros no tenemos la misma cultura que Tanzania ni la de Japón. Son particularidades, ¿verdad? Entonces, eso también creo que tiene que estar, de alguna forma, precautelado por el ministerio. Digo yo, no sé también. Completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, discutamos un poco sobre la cultura paraguaya. En primer lugar, las culturas no son estáticas, son completamente dinámicas y las culturas se replantean sus costumbres. Las culturas se cuestionan a partir del contraste con otras culturas. O si no, vamos a justificar cualquier cosa. Hay culturas que mutilan los clítoris de las mujeres y eso está totalmente cuestionado hoy y está en transformación esa cultura que tiene esa práctica. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que nosotros tenemos una cultura abusiva con los menores, por ejemplo, de que el abuso intrafamiliar es casi más regla que excepción en el Paraguay. Entonces discutamos qué hay que convertir de esa cultura, qué hay que comprender de esa cultura. Pero al bloquear ese debate o al imponer principios bíblicos, como con este tipo de material, no permitimos ese debate. Estoy de acuerdo contigo. Nos queda 30 segundos, Ana. Quiero que me diga, ¿y ahora qué van a hacer ustedes? Mañana lunes, ¿qué van a hacer ustedes? Vamos a continuar trabajando por la educación en derechos humanos. ¿Qué van a hablar con el ministro? Eduardo, ¿qué vamos a hacer? Uno, ya metimos un recurso jurídico de que se reconsidere esta resolución y queremos un dictamen técnico sobre punto por punto qué es lo que se cuestiona de este material para seguir trabajando. Correctísimo. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Un gusto. Hay que clarificar estos debates, estimado amigo, porque es lo que estamos trabajando en la educación. Nos vemos el domingo que viene. Chao.